Desde que vivo acá en Londres, se abrió una puerta a la música, sobre todo a la música afrocolombiana. Tuve la oportunidad de relacionarme con una familia del tambor muy hermosa acá en Londres, que me permitió explorar mi lado musical. Entonces, bueno, ahora también canto, toco un poquito del tambor alegre y también pues bailo bullerengue. Y no sé, respondiendo a tu pregunta, ¿qué sientes con el tambor? Pues yo siento que me conecto con una energía muy hermosa, que me conecto con una energía conmigo misma, pero también con algo más amplio, y poderoso y fuerte, eh, que siento que es una conexión espiritual, que me siento viva. Sí, yo creo que fue una transición difícil, ¿no? Siendo niña y estando acostumbrada así a estar siempre acompañada con los primos, con los amiguitos, jugando. Sí fue una transición que nos costó, digamos así, con mi hermanita. Eh, y bueno, pero con el tiempo empezamos, bueno, a salir un poco al nuevo espacio, al parque del barrio, a ver si encontrábamos amigos, a ver si encontrábamos gente. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia del martes. Les habla su anfitriona María Victoria Cristancho. En esta oportunidad vamos a hablar de arte, música y viaje. ¿Qué tal? Y es que en esos tres elementos se resume un poquitico de las muchas cosas que es nuestra invitada de hoy. Se trata de Belén. Belén la hemos visto en muchos escenarios, bailando, actuando. Belén Arellano ha estado en muchos de nuestros espacios latinoamericanos. Y pues aquí esto es como un buenos días y hasta luego, ¿verdad? Bienvenida, Belén. Hola con todos. Hola María Victoria, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder estar aquí compartiendo una linda conversación, eh, y sí, compartir un poco sobre mi trabajo, lo que hago. Muy agradecida de este espacio. Bueno, a los amigos que escribieron les contamos. Belén es, vamos a empezar, bailarina, artista visual y ¿qué más? Bueno, yo en principio me relaciono con las artes desde las artes visuales. Yo pinto, hago sobre todo tejido, hago tapices. Y bueno, también un poco de arte digital, pero sí, mi fuerte es el tejido de tapices. Pero bueno, últimamente, desde que vivo acá en Londres, se abrió una puerta a la música, sobre todo a la música afrocolombiana. Tuve la oportunidad de relacionarme con una familia del tambor muy hermosa acá en Londres, eh, que me permitió explorar mi lado musical. Entonces, bueno, ahora también canto, toco un poquito del tambor alegre y también pues bailo bullerengue. Nada más y nada menos. Bueno, y a los amigos tertulianos les contamos, Belén no es colombiana, es ecuatoriana. Y es que el bullerengue en Londres no tiene nación, le ponemos afrocolombiano, pero bueno, latinoamericano más bien. Sí, bueno, el bullerengue es sí del Caribe colombiano, de las comunidades afrodescendientes, pero ahora se abre al mundo y la comunidad bullerenguera aquí en Londres es muy diversa y sí, yo siendo ecuatoriana, ahora me siento un poquito colombiana también con todo lo que he aprendido y con toda esa conexión de la raíz musical afrocolombiana. Y bueno, y comentábamos que tú eres ecuatoriana de Quito, te viniste para Londres y te estás regresando, pero vamos a hablar primero de esos comienzos tuyos, de tu Quito querido, como algunos, como siempre se dice, mi Quito querido, ¿no? Además, casi que dentro del bolero.
que salió de las guitarras ecuatorianas. Cuéntanos un poco de ti. Bueno, claro. Bueno, yo vengo de Quito. Quito es la capital del Ecuador, que es una ciudad que está en pleno centro del mundo. Quito, de hecho, significa la ciudad del medio del sol recto, porque claro, en ciertas fechas del año, en los solsticios, el sol cae recto y no hay sombra, no, lo puedes ver tu propia sombra, ¿no? Entonces, bueno, es una ciudad que está rodeada de maravillosas montañas, es una ciudad andina rodeada de volcanes, montañas maravillosas. Es una ciudad muy soleada, muy llena de naturaleza con sus montañas alrededor. Sí, con mucha cultura, mucho arte. Y bueno, yo vengo de Quito, específicamente nací y crecí en la Kennedy. Y bueno, en Quito yo estudié artes visuales. Esa fue mi inicio desde chiquita. Tuve un interés en el dibujo, en la pintura. Mi abuelita materna le gustaba mucho pintar, trabajar con sus manos y es ella la que siento que me dio los inicios dentro del arte. Bueno, ella y también la vecina, la señora Michita, ella también pintaba y hacía cositas así con las manos, cosas hermosas. Y yo las veía así trabajar y decía, qué hermoso. Y pues desde ahí, desde chiquita, me encantaba trabajar con las manos. No sé, cocinar, me encantaba cocinar, ayudarle a mi abuelita o pintar cerámica, pintar tela, dibujar. Entonces, bueno, yo desde chiquita mostré mucho interés, sí, en la pintura, en el arte y durante el colegio continué explorando mi lado artístico dentro de las artes visuales siempre, la pintura, el dibujo, la cerámica, hasta que ya al iniciar mis estudios decidí que sí, las artes era mi lado y pues ahí empecé, bueno, continué en realidad. Y sí, estudié artes visuales en Quito y ahí tuve la oportunidad de iniciar con el tejido de tapices. Tuve una maestra de tejido polaca, Mariola Kosak, que pues con ella aprendí los inicios sí, del tejido en tapiz y, y sí, eso me abrió las puertas de este mundo que sigo explorando y sigo expresando y comunicando mis ideas, mis emociones, mis sentires desde el tejido. Ajá. Bueno, y tú como niña, ¿te la pasabas era a pegar la falda de la abuela? ¿Hacías eso? Y el resto del tiempo? Bueno, el resto del tiempo jugaba mucho. Jugaba mucho porque donde vivíamos en un espacio con toda mi familia. Éramos muy unidos porque vivíamos en un edificio donde todos estaban los primos, los tíos viviendo en este mismo edificio y teníamos un espacio donde jugábamos. Una de mis tías tenía una guardería en el primer piso de este espacio y pues ahí estábamos todos, ¿no? Pasábamos jugando muchísimo, saltando cuerda, creando castillos, íbamos al parque a jugar. Sí, entonces yo creo que tuve una infancia muy, muy, así con mucho juego, con mucho compartir en familia. eh, sí, sí, yo diría que entre el juego y el arte. ¿Y cuándo cambió? ¿Hubo cambios? ¿Perdón? ¿Cómo fue de ese periodo de juegos? ¿Dónde dejaron de estar o dejaron? Mm, Dejaron de estar, yo creo que en el momento en que salimos de la Kennedy, donde crecí, y nos movimos con mi familia. Bueno, mis padres tuvieron la gran oportunidad de pues tener su propio espacio, su casa, y tuvimos la oportunidad, bueno, de
de movernos a otro espacio y con eso, bueno, ya no estaban los primos, ya no estaban los niños con los que jugábamos en la guardería. Entonces, bueno, ahí yo diría que hubo menos de ese juego ya en la casa, ¿no? Que no conocíamos a nadie en el nuevo lugar a donde fuimos con mi hermana, sí, seguimos jugando y de vez en cuando venían también mis primos a la casa, pero bueno, ya no era lo mismo. ¿Cómo es que se sentía el no estar todavía más en ese espacio en el que estabas con la Ajá. grande? Sí, yo creo que fue una transición difícil, ¿no? Siendo niña y estando acostumbrada así a estar siempre acompañada con los primos, con los amiguitos, jugando. Sí fue una transición que nos costó, digamos así, con mi hermanita. Eh, y bueno, pero con el tiempo empezamos, bueno, a salir un poco al nuevo espacio, al parque del barrio, a ver si encontrábamos amigos, a ver si encontrábamos gente. Eh, pero sí, en un inicio fue una transición que, sí, como niña se nos hizo difícil, digamos. Hablando de esos espacios hermosos de la juventud y todo, infancia, bueno, juventud todavía, ¿no? Ujú. Hablamos de ese periodo joven. ¿Cuándo se te ocurre la idea de emigrar o de salir de esos espacios? Estabas creciendo, desarrollándote en un área artística, con tu familia cerca, todo ese mundo tan protegido, digamos. No, la idea de emigrar ya es algo más reciente, digamos, en mi vida. Son apenas 3 años que yo vivo acá en Londres. Y bueno, esa idea se dio porque yo vine a estudiar un masterado en educación artística. Yo tengo el sueño de crear una escuela de artes populares en Ecuador. Y pues vine a prepararme para ese sueño, para esa visión que tuve de crear un espacio para la gente joven, para los niños jóvenes, adultos que puedan tener un espacio para la exploración creativa, para la expresión artística. Entonces, bueno, en ese momento cuando yo, antes de venir acá, yo trabajaba en una escuela de maestra de arte y era una institución, era un colegio internacional, digamos, un colegio británico en Quito. Y pues todos mis colegas eran británicos, ¿no? Y pues me hice muy, muy, muy amiga de ellos. Y pues ellos me decían, bueno, si quieres estudiar, ¿por qué no vienes a Inglaterra? Vamos a ir todos para allá, porque bueno, los maestros así de colegios internacionales viajan a un nuevo país, están 2, 3 años y bueno, de ahí en ese momento regresaban muchos. Entonces me hicieron la invitación, me dejaron ahí la invitación de por qué no vienes a hacer tu maestría acá en Inglaterra y pues yo dije sí, ¿por qué no? Tengo a todos ustedes como amigos de allá, entonces sería una linda oportunidad. Entonces, bueno, finalmente se dieron las cosas, tuve la oportunidad de venir para acá, apliqué a la universidad, todo salió muy bien, entonces sí, fue un poco así que llegué acá a Londres, a Inglaterra, a estudiar. Vine en principio a hacer esta maestría. Ujú. Bueno, mira, estamos con Belén Arellano, ecuatoriana, artista visual, eh, bulletera y mucho Ah, más. muy bien. Mira, vamos a ir a una primera pausa y Ujú. cuando regresemos, pues nos cuentas un poco cómo fue esa armar maletas, llegar aquí al Reino Unido, todos esos procesos que a veces son un poco estresantes, ¿no? Ya venimos. ¿Sabías que puedes seguir recibiendo un pago mensual si estás enfermo o lesionado? Sí, en el Reino Unido hay diferentes planes de seguros que te garantizan un ingreso continuo si necesitas tomarte un tiempo para recuperarte. Bueno, al final se trata de una herramienta a tu disposición para que evites pasar por dificultades y puedas enfrentar esa mala situación. Soy Andrés David Jiménez, protejámonos juntos.
Estamos aquí en la Tertulia del Martes. Generamos nuestra programación en YouTube, @Tertulia del Martes, en Facebook como de Tertulia en Tertulia, en Instagram y TikTok como Tertulia del Martes. Búsquennos, regístrense y recuerden activar las notificaciones. Y estamos de vuelta en la Tertulia del Martes conversando con Belén Arellano, ecuatoriana, quiteña, y ahora se vino para Londres en unos procesos más bien continuando ese sueño creativo, ¿no? De las artes. Te preguntábamos, y dejamos ahí en la pausa, ese momento, si se quiere, de quiebre donde ya tenías que definitivamente venir. ¿Qué dejaste? Hmm, Bueno, dejé y me despedí de toda mi familia, de mi hermanita, mis padres. Dejé mi gatito, mi Cushi, con mi madre, bueno, bien cuidado, mi bebé. Y pues dejé mi telar, dejé mis lanas, mis hilos, los amigos, los espacios, las montañas. Y los novios. No, no, no. No dejé ningún novio por allá. ¿Y qué te trajiste en la maleta? Wow, que traje unas maletas. Bueno, los materiales de arte que podía, o sea, aquellas acuarelas, pinceles, papeles para poder seguir dibujando, pintando. em, ¿Qué más traje? Mis libros. em, la ropita que yo decía, bueno, vamos a ver a dónde voy a llegar, porque bueno, nunca había venido a Inglaterra o Londres, era la primera vez que venía sin saber cómo era esa ciudad. Me acuerdo que mi madre me regaló una chaqueta de lluvia, que hasta ahora la tengo y fue como el mejor regalo para, para viajar a Londres, me ha servido muchísimo. ¿Cómo fue el arribo? ¿Cómo fue la llegada a Londres? Fue bastante tranquila realmente. Bueno, no hay un vuelo directo Quito-Londres, entonces siempre que voy para Ecuador o cuando fui, siempre es a través de Colombia. Entonces Quito-Bogotá, Bogotá-Londres. Y el viaje fue muy tranquilo. Recuerdo cuando llegué para pasar migración aquí en Londres, había un statement así que decía, todas las mejores aventuras empiezan con coraje. Ay, qué... Y me quedó eso así grabado porque claro, yo venía así con unos nervios, ¿qué me espera? Sí, con inseguridades, decir, bueno, ¿a dónde voy a llegar? No conozco a mucha gente, pero sí, recuerdo muy bien esa frase y ahora que estoy, bueno, hoy viajando de vuelta a Ecuador, pues igualmente siento muchas cosas, ¿no? Muchas emociones, también inseguridades, pero me, me recuerdo de esa frase, ¿no? Pues ahora estoy cerrando un ciclo, iniciando otro de vuelta a Ecuador y pues siento que nuevas aventuras vienen y necesito así de esa fuerza y de ese coraje sí, para ir con todo. ¿Y cómo llegaste a un espacio? ¿Cuál fue tu sensación ya cruzando, pasando el pasaporte, viéndote en una ciudad como diferente? Ujú. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, tenía muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo es esta ciudad? La veía, bueno, saliendo del aeropuerto todo tan grande. Recuerdo que un amigo me retiró del aeropuerto, uno de estos colegas del trabajo donde estaba en Ecuador, me fue a ver y pues me sentí muy bienvenida desde el primer momento que llegué al Reino Unido y a Londres. Me sentí tan recibida y cuidada que pues sí, me siento muy agradecida y en ese momento
Recuerdo, sí, sentirme muy agradecida de poder tener familia, amigos sí, al otro lado del mundo. Y llegas, y llegas a la universidad. ¿Y qué sentías? O sea, un poco ese recuento de iniciar un nuevo mundo. ¿Qué fue lo más fácil, lo más difícil, lo más complicado? Ujú. Bueno, sí, yo llegué y enseguida a la semana ya empezaron las clases en la universidad. Pues en un inicio, ¿no? Claro, con tantas cosas nuevas, ¿no? Y bueno, en ese momento recuerdo, me estaba quedando en la casa de una prima, porque tengo una prima que vive acá, de mi edad. Entonces recuerdo que, bueno, hasta ya tener el espacio definitivo donde iba a quedar, pues estuve donde ella, que me recibió con tanto cariño. Pero claro, ¿no? Todo nuevo, no sé, el aire, el agua, el espacio, la ciudad, todo nuevo, no se me hacía extraño, así como, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Y esto cómo se come? Sí, pues, ¿no? Como me sentía muy extraña, muy, muy rara, como bueno, este pechito no es de aquí, se siente donde están mis montañas. Me acuerdo que, bueno, ¿no? Uno creciendo en Quito, pues siempre ve las montañas a lo lejos, ¿no? Como el horizonte, y aquí es como, no, pues no, todo plano. Y decía, a ver, eso está muy raro. ¿Dónde están mis para ver dónde está el norte? ¿Desde dónde se puede ver aquí? Ahora, ahora un poco pasa en esa transición, te preguntaba, ¿hubo algún momento de decir, uy, salgo corriendo y me devuelvo? ¿Pasó alguna situación que dijeras, wow, no debería estar aquí o nunca? O sea, fue todo. A ver, creo que la primera dificultad que tuve fue el tema de la vivienda, porque tuve, pues, bueno, en su momento tuve un problema ahí donde el espacio que ya iba a vivir y a la final tuve que salir y pues tú sabes, aquí en Londres es difícil encontrar como un espacio donde puedas vivir y todo y más aún siendo pues nueva en la ciudad. Estuve casi un mes, apenas llegué a la semana, tuve este inconveniente y bueno, estuve casi que un mes de casa en casa viendo, no, buscando un lugar donde ya establecerme. Entonces, wow, esos primeros meses en la ciudad fue difícil para mí, pues sí, fue difícil el ya hasta encontrar un espacio, pero finalmente todo se solucionó, pero sí fue un mesecito que me costó. Y lo latino, el sabor ese latinoamericano, ¿dónde lo encontraste? Bueno, fue a través de mi prima, como te contaba que ella ya vivía acá, pues ella me introdujo a muchos amigos que ella ya tenía conocidos. Y fue a través de ella que sí conocí a un amigo colombiano, Cristian David, que a través de él pues me abrió y me invitó a conocer a la familia colombiana y latina más extensa. Pero sí fue a través de mi prima Alejandra y luego pues a través de este amigo, Cristian David, que bueno, conocía a toda la comunidad latina del norte de Londres. Conozco, bueno, luego después de un año de que ya, bueno, terminé mis estudios, fue con ellos que, bueno, me inicié en la música y aprendí mucho de la música del Caribe colombiano. Ajá. ¿Tú ya Ujú. venías hablando inglés, lo que te facilitó la vida de alguna manera o no? Sí, muchísimo, muchísimo. Bueno, tuve oportunidad en la universidad aprender, bueno, desde la escuela y colegio no tenía clases de inglés y luego en la universidad también. Pero es sobre todo en el trabajo como maestra de arte en esta escuela británica en Quito, que mis colegas todos eran británicos y pues las clases yo
dictaba en inglés, entonces pues ahí tuve la oportunidad de aprender muchísimo del idioma y vine con ese conocimiento, con esas bases, entonces bueno, sí fue difícil el acento británico, el acento inglés, pero ya con el tiempo pues ya entendí mucho mejor y pues me sentía mucho más segura y cómoda con el lenguaje. Sí, yo cuando hablo del idioma, pues a mí pues creo que todos llegamos creyendo que sabemos muy bien inglés, ¿no? Mm, Entonces, hay incidentes. ¿Tuviste alguno? Yo tuve uno que fue muy embarazoso, con la palabra embarazo. déjame pensar a ver qué algún recuerdo del idioma. Em, sabes que no me puedo acordar algo en específico ahora. Sí, a ver si se me viene luego. Pero bueno, es una ventaja, ¿no? De tener esa llave ahí. ¿M? Sí, totalmente. Abre puertas, ¿no? El poder comunicarse es esencial. Entonces, sí, sí, una bendición poder tener ya esas bases en el idioma cuando llegué. Sí. Ujú. En las artes, tú venías con una formación muy particular. ¿Qué tanto te cambió el estar aquí? Mm, pues, como te contaba, yo soy artista visual en principio. Pero el venir acá a Londres me abrió una puerta a explorarme artísticamente desde otras disciplinas, que es sobre todo la música, el canto, el relacionarme con toda esta comunidad latina, me permitió explorarme en lo sonoro, ¿no? Algo que antes yo tenía el sueño, ¿no? Tenía entre mis sueños, ay, me encantaría formar parte de una banda, hacer música, pero quizás es mi otra vida, decía, ¿no? Y pues mi otra vida vino a ser aquí, Londres. Y, y eso sí, yo creo que la mayor puerta y a diferencia de lo que hacía antes es esa expresión dentro de la música, del canto, el baile también, pues siempre me gustó mucho el baile, pero pues nunca lo hice así como seriamente, digamos. Pero ya al ser parte bueno, de la agrupación Acolatambo, eh, que hacemos bullerengue, pues ahí me inicié sí en la expresión de mi cuerpo a través de la danza, de la voz y también pues del tambor, porque pues en la agrupación toco el llamador. Entonces sí, pues es esa exploración desde esa área lo que ha sido muy distinto, ¿no? Ujú. Y A lo cuéntame, que hacía antes. personalmente, ¿qué sientes con la música? ¿Qué sientes con el baile? ¿Qué sientes en el tambor? Porque tienes detrás más bien como una ancestralidad andina de música mucho más calma, o que uno diría que es calma, pero no es verdad. Sí. Ujú. ¿Qué tanto te mueve esos ritmos afro-latinos, llamémoslo así? Ujú. Bueno, yo siento que he tenido ya una conexión con el tambor desde antes, ¿no? A pesar de que, pues, sí, en Quito, bueno, dentro de la tradición andina y desde las raíces que vengo, sí está presente el tambor. Em, en Quito yo también iba a muchos jams de tambores de luna llena. Me acuerdo que en cada luna llena se reunía la gente, traía sus tambores, sus djembés, sus alegres, que bueno, en ese momento yo no sabía que tenían esos nombres, que tienen esos nombres, y prendían un fuego y tocaban tambores, ¿no? A la luna llena, y eso a mí me encantaba, y yo iba mucho a eso cuando estaba en Quito. Y pues también recuerdo cuando Totó la Momposina fue a tocar en Quito, la Plaza del Teatro, y ahí escuché por primera vez, claro, en vivo, ¿no? Música de gaita, música cumbia, un par bullerengues, y eso a mí
me marcó mucho, ¿no? Me impresionó mucho, me dejó así como, wow, ¿qué es esto? Bailé muchísimo. Y no sé, respondiendo a tu pregunta, ¿qué sientes con el tambor? Pues yo siento que me conecto con una energía muy, muy hermosa, que me conecto con una energía conmigo misma, pero también con algo más amplio, y poderoso y fuerte, eh, que siento que es una conexión espiritual, que es una, que me siento viva, me siento que dentro de mí se enciende se enciende una llama, así como que me siento en casa, Bello. me abriga, me abraza, me encanta. Entonces sí, yo cuando escucho un tambor me siento bien, me siento conectada. Qué lindo. Mira, vamos a irnos a la segunda y última pausa y cuando regresemos que nos gustaría que nos cuentes lo que te llevas en la maleta de Listo. vuelta a tu kit. Ya regresamos. Y estamos aquí en nuestra última etapa de esta tertulia artística, musical, de ritmos, ¿qué más? Y es que allí nuestra querida invitada, Belén Arellano, ecuatoriana, artista visual, artista plástica, artista en todo sentido. Se puede decir, ya no eres solo visual, sino mucho más, ¿no? Sí, 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 hay una exploración de varias disciplinas ahora en mi proceso artístico. Ujú. Pero bueno, tú llegaste con una maleta llena de elementos, acuarelas, lápices, pinturas, no sé, cosas para para desarrollarte, experta en tejidos. Una cosa que me llamaba la atención de lo que contabas es que aprendiste de una polaca cuando el arte de las textiles también son andinos. Ujú. ¿Cómo has logrado pues todo ese proceso a lo que es hoy? Ujú, claro que sí. Bueno, sí, en la universidad tenía Mariola, fue mi primera maestra de tejido y pues ahí inicié, ¿no? Porque bueno, en Polonia hay una tradición de los tapices muy, muy fuerte. Pero en la región andina el arte textil también es muy, muy importante y tiene una historia muy antigua, ancestral, ¿no? Em, Muy importante. Entonces, bueno, fue a través de Mariola que inicié, pero yo hice mis estudios y profundicé mucho en el tejido andino estando en la universidad. Durante mi proceso de investigación de tesis para graduarme, fui a vivir en Otavalo, que es una ciudad al norte de Quito, es una ciudad andina donde hay una cultura muy rica y muy antigua también. En esta ciudad vive la nación Quichua Otavalo y ellos tienen una tradición textil muy importante. Entonces, en esta ciudad yo aprendí un poco más sobre el tejido andino, estuve conviviendo con artesanos, aprendiendo con ellos, ahí aprendí la técnica del telar de cintura, pero también de los tapices un poco más. Entonces, ahí tuve la oportunidad de entender, ¿no? La importancia del tejido en la construcción de la identidad, como parte también de la economía de este pueblo, Quichua. Eh, entonces, sí, es a través de, bueno, en principio a través de mis estudios de artes visuales en la universidad, pero luego un poco más con el interés personal de entender, ¿no? El significado del tejido dentro de las
comunidades quichuas, indígenas de los Andes en el Ecuador, sobre todo específicamente en Otavalo. Entonces sí, ahí aprendí un poco más y bueno, se abrió este mundo de los tapices, del tejido y, y empecé a hacer mis propios diseños, ¿no? Con unas técnicas que aprendí, ya empecé a hacer, a traspasar los dibujos y las pinturas que yo tenía, pues ya al medio del textil. Entonces, bueno, eso fue hace 10 años atrás, ¿no? Y bueno, luego con el tiempo, pues yo terminé mis estudios, tuve la oportunidad de exhibir algunos de mis tapices allá en Ecuador, exhibí en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, también en la fábrica Imbabura. Eh, pero luego, bueno, tuve mi tiempo de trabajar como maestra de arte y dejé todo el lado de creación personal, artística, lo dejé ahí como. Sí, estuve más como dentro de la enseñanza, compartiendo, ¿no? Lo que aprendí durante mis estudios, pero dejé un poco, si es exploración personal, la dejé de lado reposando. Y es cuando llego acá a Londres nuevamente que retomo la expresión sí, la comunicación creativa. Es que estando aquí rodeado de tantas artistas y gente tan talentosa y tanto arte, y que se me despertó nuevamente el hambre de crear. Y pues es aquí en Londres que retomo el tejido y retomo los tapices. em, en esas ganas de conectar con mi lado creativo nuevamente, ajá. Entonces, bueno, ya estando aquí, pues retomé, me conseguí por ahí mi telar, las lanas, los hilos, y dije, bueno, estando aquí voy a iniciar nuevamente con mis tapices. Y ¿Y pues ahora, sí, perdón. qué de diferente cosas que hacías a lo que ahora haces? Mm, ¿Qué hay de diferente? Bueno, el telar que ocupaba en Ecuador es muy distinto al que ahora ocupo acá. El telar que tengo en Ecuador es un telar de pedal de madera, es un telar de piso, es grande, ¿no? Allá en Ecuador trabajaba en formatos bastante grandes, pero ya estando acá, pues trabajo en formatos un poco más pequeños, porque bueno, el telar donde trabajo es un poco más reducido en espacio, en tamaño. Entonces, yo diría que sí, los formatos son distintos, son un poco más pequeños, los materiales también, las lanas, ¿no? que ocupo acá son distintas en cuanto a su calidad, el material, ¿no? Em, pero yo creo que algo que se mantiene mucho es el color. A mí me encanta así, colores muy vibrantes, muy contrastantes, muy saturados. Entonces creo que eso es algo que se mantiene mucho en mi obra. Sí, y llega, ¿qué se siente cuando, y para los amigos tertulianos les contamos, ella se va, pero deja un trabajo en exposición, Sí, que hay que irlo a ver. sí, así es. Bueno, hasta el final de este mes de noviembre están exhibiéndose dos tapices en la biblioteca del Barbican Center. Todos invitadísimos para que vayan. Hay obras muy bellas de varios artistas textiles del Reino Unido y bueno, del mundo, porque bueno, somos un colectivo, el British Tapestry Group. Somos un colectivo de tejedores, amantes del tejido, que, que, bueno, nos organizamos para presentar, mostrar nuestro trabajo, pero también compartir conocimiento. Entonces, bueno, el colectivo y yo como miembro del colectivo, les invitamos a que vayan a la exhibición, está muy, muy linda. El día de ayer estuve allí viendo todos los tapices hermosos de artistas súper, súper talentosos. Entonces, bueno, ahí está la invitación. ¿Y qué se siente cuando ves que alguien está admirando tu trabajo?
Ay, pues es muy satisfactorio sentir así después de todo ese trabajo que se ha hecho, que pues poder hablar, ¿no? De lo que esos tapices genera dentro de otras personas, lo que provoca, las conversaciones que provoca. A mí me encanta poder, sí, compartir, que te despierta, ¿no? Y poder tener conversaciones interesantes explorando, sí, ¿no? Las distintas temáticas que en ellos comunico. ¿Qué temáticas trabajar? Pues a mí me interesa mucho, bueno, soy una mujer que le interesa o que le inspira mucho la tierra, la luna, las plantas, el maíz, los colores, las formas orgánicas, las mujeres también. Entonces, mis tejidos tienen mucha representación del cuerpo femenino, de diosas antiguas, de, de mujeres empoderadas, mujeres que, que florecen con sus sueños, con sus proyectos. Entonces, bueno, ahora en el Barbican estoy presentando dos tapices, una de una diosa de las serpientes, que es una exploración de mi propia feminidad, pero también de un pasado donde sí, las mujeres tenían un rol y una posición importante en la sociedad, desde lo político, desde lo espiritual también. Entonces, bueno, yo exploro esta iconografía ancestral inspirada en la cultura valdivia del Ecuador y sobre todo en las figuras de Valdivia, que son unas figuritas de cerámica representando a la mujer, pero también en diosas de la cultura minoica, también egipcia, y combino, ¿no? Un poco la representación de la mujer y de estas diosas, ¿no? Con las que yo conecto y con las que, pues, sí, me gusta pensar en mi propia espiritualidad desde lo femenino. Qué bello. Y ya, con la maleta hecha. Sí, casi lista. Tengo que por ahí ver por dónde guardo ciertas cositas que me faltan, pero sí, ya casi lista. ¿Qué Lista te, para viajar. qué te llevas ahora de vuelta a tu Quito? De vuelta a mi Quito me llevo un tambor alegre de ovejas que viajó de Colombia a Londres y ahora va para Quito. Me llevo mis maracas, me llevo mis hilos, me llevo mis tejidos, me llevo todo el amor de la familia del tambor y de la familia latinoamericana en Londres. Me llevo todo ese amor que me han brindado, toda esa luz. Eh, me voy llenita de amor. ¿Y ya regresas a armar tu escuela? Pues en principio voy a trabajar con algunos artesanos y artistas en Quito, un poco para pues conectarme nuevamente con el circuito, con el círculo artístico. Y pues sí, y en un tiempito la idea es abrir el espacio, la Casa de Artes Populares en Quito. Mira, y ya eh, si te ves al espejo de lo que eres hoy, al día en que saliste de Quito y ahora regresas, ¿qué tan distinta o qué ha cambiado en ti? Hmm. Yo me siento mucho más segura de mí, como muy contenta y agradecida así de esa capacidad creativa que pues en un momento creí que estaba ahí como guardada y que ya como apagadita, pero siento que regreso con un hambre de crear, con un hambre de seguir explorando los tapices, la música. em, con unas ganas sí, de sobre todo seguir explorando mi lado creativo. Ujú. Y me voy pues diferente porque también con una familia que siento
que ahora soy parte y que pues en ese momento no me imaginaba que iba a conocer y a ser parte, pues me siento parte de una comunidad maravillosa que sí, que cuando vine no la conocía, no la tenía. Entonces yo siento que eso es, sí, esa es una gran diferencia ahora que regreso. Y vuelves. Vuelvo, sí. No puedo no visitar a la familia. Entonces, sí, regreso. Tengo muchas ganas de volver. No sé cuándo, pero la idea es volver, sí. Volverás. Mensaje para la comunidad, para esa comunidad, mensaje para esa familia. ¿Qué les quieres decir de despedida? Ay, que les agradezco, que me siento tremendamente agradecida por todo lo que hemos podido compartir, aprendido, que son siempre bienvenidos a Ecuador y que espero poder seguir tejiendo con toda esa comunidad maravillosa. Lindo. Y antes de irnos, ¿qué te estás tomando? Yo aquí me estoy tomando en una tacita. Me gusta el nombre, Alianzas, que tengo por aquí. Ay, me encanta. Me estoy tomando un café de un colombiano, Mauricio Jaramillo. Sabes que siempre lo digo, no le hago publicidad, pero el café de Jaramillo es uno de los mejores y yo lo tomo siempre, sobre todo cuando pienso en tertulias, me tomo un cafecito de Jaramillo. Y no Ay, qué publicidad, delicia. siempre lo advierto, porque hay que apoyar a quien nos apoya, ¿no? ¿Qué te estás Claro, tomando tú? qué delicia. Bueno, yo me estoy tomando un cafecito también, igual como tú, un café colombiano para despertar el día. Y pues en esta tacita de una amiga artista francesa que hace estas cerámicas tan lindas. Sí, esa es mi bebida de la mañana. Bueno, muchísimas gracias, la mejor de la, no suerte, de los éxitos. Y que te veamos pronto de vuelta por aquí en Londres. Gracias, María Victoria. Gracias por la invitación y espero volver pronto. Bueno, y a los amigos tertulieros les decimos que nos vemos en otra tertulia la semana que viene.